¿Para qué? Ah, ya, ya estoy chateando, pero no vas a ver. No vas a ver. Buenas tardes, mi Patricia. Profesor Ronald, buenas tardes. Profesor Ronald. ¿Cómo están? Acá probando audio, probando imagen. Ya listo. Se ve, profesor, estamos. Ya está listo. Muy bien. Mi Patricia, para que comience. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy se denomina plan de redacción, ¿ya? A ver, les comento, chicos. Este es un tipo de ejercicio muy importante en el curso de razonamiento verbal, que suele venir también en los exámenes de admisión, y se trata de ordenar las ideas que nos presentan en el texto a través de oraciones. La estructura de todo texto consta del título, siempre pues aparecen ya sean números arábicos o romanos, oraciones que pueden ser de 4, 5, pueden llegar hasta más, 6 o 7. La idea es que nosotros hagamos un plan lógico para poder ordenar las ideas. Este plan lógico va a tener que tener generalmente esta estructura. Por ejemplo, en el texto va a haber generalmente como inicio, se debe iniciar generalmente según sea un postulado, una idea, un tipo de ciencia, según lo que se describe, debemos comenzar con una presentación. Quizá antecedentes, imaginando que hablemos de una cultura X, por ejemplo, Chimú. Hablamos de los antecedentes, de repente que fue la cultura virú en tal época, en tal lugar, en tal año. Presentamos a la cultura, cómo se originó esta cultura, en dónde, quizá la etimología de la palabra virú, qué significa, ¿no? Y la idea panorámica de lo que significa esa cultura. Luego iríamos al desarrollo, que es la definición propiamente dicho de la cultura, características más importantes, de repente sus clases de educación, de repente sus clases de tejido, de cerámica, etc. Definimos la clasificación aquí y algunos ejemplos. Y en la conclusión generalmente nos van a dar una enseñanza, un mensaje, recomendaciones o aplicaciones o utilidad, por ejemplo, si hablamos de un texto científico, por ejemplo, si hablamos de la utilidad de la cochinilla. En utilidad quizá podría hablarnos pues de para qué sirve en la industria la cochinilla, para lo que es de repente, ¿no? Lo que son los labiales o los maquillajes, ¿no? Y si hay un texto de repente a manera de científico, a manera de, por ejemplo, un virus, una bacteria, la solución al problema, ¿no? O si hubiera digamos también
una catástrofe geográfica, la solución al problema. ¿Ya? Entonces, estos son generalmente la estructura que va a tener todo texto de plan de redacción, un planteamiento del tema o de la teoría que se esté tratando, el desarrollo en sí de la temática y la conclusión. Vamos a practicarlo, chicos, mejor con los ejercicios. A ver, acá hay un ejercicio bien sencillito. Vamos a ver por aquí. Mira, elaborando un ejercicio. Vamos a leer las 4 oraciones. Ya sabemos que el título es elaborando un ejercicio y vamos a ordenar de una manera lógica, coherente. Acorde hay un planteamiento, un desarrollo de ideas y una conclusión, ¿ya? O un mensaje o una enseñanza. Comenzamos. A ver, dice la oración número 1. Redactarlo y corregirlo. Obviamente se refiere a algún documento, ¿no? Oración 2. Buscar ideas adecuadas. Nos hablan de que tenemos que seguramente buscar ideas adecuadas, pero luego plasmarlo en ese texto que vamos a redactar. La 3 dice presentarlo al jefe. O sea, aparentemente este texto tenemos que presentarlo a una fecha determinada a nuestro superior, que es nuestro jefe. La oración número 4 dice, ya con las ideas, coger lápiz y papel. Ah, mira, acá nos habla primero de cuando aún estamos todavía pensando, que aún no convertimos ese pensamiento en lenguaje escrito. Aún estamos en la fase inicial de la creación de la idea, ¿no? Dice, con las ideas, coger lápiz y papel. A ver, ¿cuál de estas oraciones de este texto iría primero cronológicamente hablando? Según la secuencialidad, ¿cuál tendría que ir primero? La 2. Buscar ideas adecuadas, claro. Antes de redactar algo tenemos que pensar primero. Buscamos ideas adecuadas. Luego, ¿qué hacemos con esas ideas? La 4. Muy bien. Como ya tenemos las ideas, vamos a coger lápiz y papel y vamos a plasmar las ideas por escrito. Luego. La 1. Tenemos que escribir, redactar y corregir para que haya coherencia y cohesión en el texto. Corregirlo cuantas veces sea necesario. Por último, llegamos a nuestra meta, a nuestro fin. ¿Cuál es nuestro fin? Nuestro objetivo. La 3. En este caso, pues al jefe, ¿no? La 3. Muy bien. Hemos elegido una secuencia bien sencilla, ¿no? Ah, nos falta una idea. ¿Con qué comenzamos? Con la 4, ¿no? Comenzamos con la 4. No, comenzamos con la 2. 2, luego de la 2 íbamos a la 4, luego a la 1, ¿no? Redactarlo y por último terminábamos con la 3. Entonces, cuando tú estás en un ejercicio de este tipo, tú vas a ver claves. Mira, esa sería nuestra clave. Imagínate que este texto estuviese acá. Va a estar aquí el texto, tú vas a tener las claves y tienes que marcar la clave correcta. ¿Ya? Eso se trata. Ahora, ¿por qué aquí no te he puesto claves? Porque se trata de que tú pienses y tú razones y tú lo ordenes. Cuando resuelvas un texto de este tipo en tu examen de admisión, lo primero que tienes que hacer es leer bien y tú ordenar mentalmente cuál sería el orden secuencial correcto. Porque si tú te vas a las claves, te vas a confundir porque muchas claves se van a aparecer. Tienes que primero ordenar adecuada y correctamente el texto y recién buscar la clave que sea idéntica a la secuencia que tú has construido. Tú te vas a tantear con las claves, te vas a confundir. Por eso que acá no te he puesto claves, porque lo que tienes que hacer tú es ordenar tu idea, razonar y hacer una secuencia correcta y coherente. Y recién ya ver la clave, ¿ya? A ver, vamos a otro texto pequeñito para practicar inicialmente. Acá, mira, historia de un lápiz. Oración número 1. Ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba. Su piel debe ser el color, ¿no? El color amarillento que tiene encima el lápiz. Dice, ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba. Completamente sucio, dice el lápiz. 2. En su momento más importante, tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo, donde su dueño obtuvo el primer puesto. Bueno, acá nos da a entender que tuvo, dice, el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. Acá está hablando el lápiz, el lápiz se vuelve como un narrador omnisciente y lo personifican al lápiz, ¿no? Él dice que participó en un concurso y el dueño ganó el primer puesto, ¿no? Con ese lápiz. 3. Su piel amarilla, su alargada forma, con una marca conocida, muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja. Acá hablamos del lápiz como que aún no tiene dueño, ¿no? Está esperando ser vendido, aparentemente el lápiz está en una librería esperando que lo compren, ¿no? 4. Dice, envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. Seguramente ya el niño sería su dueño, ¿no? Y luego hablan la historia de ese niño. A ver, ¿con qué comenzamos hablando de la historia de este lapicito? La 4. ¿Qué dicen? ¿Con cuál? La 4. Dice que llegó. ¿Y dónde quedaría esto de aquí donde dice que esperaba su venta en una pequeña caja? ¿Qué dice? ¿La 3 o la 4? Mira, acá primero dice que está describiendo el lápiz, su piel amarilla, su alargada forma,
lo está describiendo, se está indicando cómo era el lápiz, ¿no? Como que su concepto. Muy apreciada por todos, esperaba su venta, dice, esperaba ser vendido, se esperaba que alguien lo tenga, ¿no? Era un dueño, en otras palabras. Pero ¿cuál iría primero? ¿Qué dicen, 3 o 4? La 3. La 3, claro, ¿por qué? Porque la primera lo está describiendo, sus características, está diciendo que estaba esperando que alguien lo compre, ¿no? Entonces sería primero la 3. Luego de la 3, está esperando que alguien lo compre. La 4. Ahí sí iría la La 4 4. porque ya tiene un dueño que es ese niño, ¿no? Quien seguramente le dan el lápiz a sus papás. ¿Qué más? La 2. ¿Qué más, chicos? A ver. La 2 y el último la 1. Claro, la 2 porque dice que luego de que tuvo la historia con el niño, dice que fueron a un concurso de dibujo y el dueño ganó el premio por, obviamente, dibujar con ese lápiz. Seguramente el lápiz le dio la suerte, ¿no? Y por último dice, ya después de ser usados, obviamente se deduce que después de ser usado por el niño en sus dibujos, seguramente, ¿no? De forma cotidiana, quedó chiquito, dice, ¿no? El último pedazo de piel que le quedaba, o sea, ya se supone que lo han tocado demasiado y ya quedó sucio, dice, ¿no? Así terminó la historia del pobre lápiz, que narra su momento de triunfo, ¿no? Con el concurso de dibujo. Muy bien. Vamos a ver otro pequeñito para hacerlo rápido. A ver acá, mira, acá hay otro pequeñito que dice eventos históricos revolucionarios. Bueno, como ustedes saben historia, me van a decir qué evento ha sucedido primero. Yo les ayudo un poquito, a ver, al ojo, viendo esto de aquí. ¿Cuál de estas escenas ha sido más antigua? ¿Cuál de estas revoluciones, ustedes que saben historia, ha debido ser la más antigua? La 3. Francesa. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Les ayudo un poquito. La Revolución Francesa surge en el año 1789. La Revolución Industrial en el año 1700. La rusa en el 1917, con su líder Stalin. Y obviamente la Revolución Neolítica es en la época antigua, prehistórica, ¿no? Cuando estaba la evolución de la humanización. Muy antigua ya. ¿Cuál sería primero entonces? La 2. Revolución. La 2. Muy bien. La 2. ¿Sigue? La 4. La 3. ¿Cuál seguiría? La 4. Muy bien. La 4. Luego. La 3. Muy La bien. 3. Y la última ya sería la Revolución Rusa. Sucedió en 1917. Entonces, aquí hemos visto que esto es un texto netamente cronológico. Está ordenando por fechas los sucesos históricos, ¿no? Que pasaron dentro del proceso histórico-social. Es más fácil ordenarlo porque solamente necesitamos saber cuándo se desarrollaron dichas revoluciones. Acá tenemos otra chiquita historia de los Andes. Nos habla de la formación del Tahuantinsuyo, la sociedad socioteocrática. Una sociedad socioteocrática es cuando quien domina en la escala de estratos sociales es la iglesia. Cuando la iglesia domina se llama que es una sociedad dominada por la teocracia. Son sacerdotes, ¿no? Que tienen el poder, los sacerdotes, el poder político y económico. Luego nos hablan del Imperio Wari y los cazadores especializados. A ver. Ustedes saben, chicos, que, bueno, ya lo sabrán por historia, que el Tahuantinsuyo fue la conclusión, o fue, digamos, la fusión de todas las culturas preincas antiguas que ustedes conocen y que son muy famosas. ¿Qué culturas preincas conocen, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? Camila, ¿qué cultura preinca conoces? ¿Cómo se llama la cultura que tenía dibujos de animales en una pampa de Ica? Cultura Nazca. Muy bien. ¿Cómo se llama la cultura que desarrolló mantos hermosos con escenas de la vida cotidiana? También en Ica. ¿Cultura Paracas? Muy bien. La cultura que desarrolló las preparaciones craneanas que operaban el cráneo de las personas que tenían un Cultura Paracas. Muy bien. La cultura que desarrolló los queros ceremoniales. El Tahuantín. No, la cultura Tehuanaco. Muy bien. La cultura que tuvo como diosa Huiracocha. La cultura que desarrolló ese cuchillo hermoso que tiene la figura de Huiracocha, es un cuchillo ceremonial hermoso, llamado el Tumi. Cultura Chavín. Chavín, ¿no? La cultura Chimú. Chimú. La cultura que tiene como escultura
a ese símbolo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la estela de Raimondi? ¿Cómo se llama la cultura que tiene como símbolo la Villarreal, que es la estela de Raimondi? Chavín. Chavín, pues, claro, Chavín. A ver, la cultura que tiene unos huacos hermosos, huacos que retratan el rostro humano y algunas escenas cotidianas. Cultura mochica. Mochica, ya, todas esas culturas hermosas que ustedes conocen, que me han mencionado, ¿no? Todas esas culturas se unen o sacan lo mejor de esas culturas y ahí pues se forma lo que es el Tahuantinsuyo y posteriormente el Imperio Incaico. Entonces vamos a ver acá que acá hay un antecedente. ¿Cuál sería el antecedente de la formación del Tahuantinsuyo? ¿Cuál sería el antecedente entonces? El imperio de la cultura Wari. Ahora, lo que busca el texto es describir la cultura Wari. Dice, bueno, que es una sociedad, vamos a presentarla primero como una sociedad socio-teocrática y luego que eran cazadores especializados. Y recién podemos decir que con la evolución de esta y otras culturas se pudo formar el Tahuantinsuyo. O sea, lo que habría que ver es un poco un proceso de evolución o causa o efecto, más o menos eso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora, a ver, libro y cultura. A ver, lean silenciosamente, a ver. Hago una lectura silenciosa y luego definimos cuál es la oración que va al principio. ¿Ya? ¿Leyeron? Muy bien, vamos a volver a leer juntos, ¿ya? Dice, en nuestro país no está muy difundida la inclinación a la lectura. Mira, el título es Libro y Cultura. ¿Cómo se relaciona el libro con la cultura? El desarrollo de la cultura. En nuestro país, dice, no está muy difundida la inclinación a la lectura. Ello se refleja en nuestro nivel cultural. Acá nos da a entender que en Perú, nuestro país, dice, la lectura no está muy difundida. Por eso, como consecuencia o como una cuestión de causa y efecto, se refleja en nuestro bajo nivel cultural. Lo da a entender, no se deduce. No dice, pero acá dice, como en nuestro país no está difundida la lectura, entonces se refleja en nuestro nivel cultural, lo que se deduciría o se colige que indica que nuestro nivel cultural es medio bajo. 2. La difusión de la cultura se divide en dos grupos. La creatividad, dice, ¿no? Generalmente literaria y la analítica, generalmente científica filosófica. Dice que la difusión de la cultura
la podemos dividir en dos vertientes. La cultura creativa, artística, imaginativa de los que leen generalmente libros literarios, ¿no? que digamos, motivan a la imaginación, el idealismo, ¿no? Los que leen los libros analíticos, que generalmente pues es otro tipo de cultura, más científica, más filosófica, más objetiva, quizá más materialista, ¿no? Los que leen libros de ciencia, de física, química, biología, matemática, biología, ¿no? A eso se refiere. Entonces la cultura, dice, tendría dos vertientes. 3. La pasión de los libros, dice, es un indicativo del potencial intelectual de un país. La pasión de los libros, dice, es un indicativo del potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de sus autores. O sea, un país, dice, se deduce que es un país potencialmente intelectual si es que la pasión por los libros es un indicador de los integrantes de este país. Y además se refleja en la cantidad de autores que hay, o sea, literatos, de obras pues científicas o literarias, ¿no? Y por último, dice, el libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. Bueno, entonces acá este texto bonito nos indica, ¿no? Que la cultura se relaciona directamente proporcional con el amor por el libro. El libro es el medio material más común para difundir la cultura. Nos hablan que hay dos tipos de cultura, ¿verdad? La artística, de quien lee libros literarios, y la analítica, de quien lee libros científicos, matemáticos o filosóficos. También nos dan hincapié a que específicamente nuestro país tiene un bajo nivel cultural por la escasez de inclinación a la lectura. A ver, si acá nos presentan el libro como un medio de difusión de cultura, que es lo que trata de transmitir el autor, ¿con qué oración comenzaríamos? ¿Dónde hablan del libro y la relación directa con la evolución de la cultura? ¿La 4? Claro, ahí nos dicen que el libro es el medio más eficaz para difundir la cultura, ya sea a nivel mundial o a nivel de tu país, ¿no? Nacional. Luego, a ver, ¿qué nos dicen más acerca de esta difusión de la cultura? El libro dice ha sido el medio más eficaz. Claro, ahí ya nos hablan de la difusión de la cultura y de los dos tipos de cultura que puede difundirse dependiendo del tipo de libro que leas. Luego nos hablan, en este caso, de los libros en relación con nuestro país, ¿no? O con un país. La 3, claro, la pasión por los libros es el indicador para poder determinar la cultura de un país. Y al final nos dicen que específicamente en nuestro país hay bajo potencial de lectura, y eso se refleja en nuestro nivel cultural. Y aunque no dicen que nuestro nivel cultural es medio bajo, lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque la lectura por los libros tiene poca inclinación en sus integrantes. Muy bien. Vamos a ver el individualismo, dice. Carácter insostenible del individualismo, al negar la realidad de las relaciones sociales. Esta es una postura filosófica, chicos, así como el racionalismo, el positivismo, es una postura filosófica. ¿Qué dice? Es un que tiene carácter insostenible del individualismo al negar la realidad de las relaciones sociales. O sea, el individualismo propone que las personas podrían progresar si son individualistas, si no se relacionan con la sociedad, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Siempre es importante que las culturas avancen acorde en este caso al avance social entre las personas, ¿no? Entonces tenemos acá lo siguiente, a ver, ¿qué dice acá? Dice luego, Mill, representante del individualismo. Este sería un filósofo que pues propondría que el individualismo más bien es productivo, es mejor, ¿no? El socialismo. 3, dice, concepción de los filósofos sociales respecto del individualismo. Bueno, aquí hablan filósofos sociales. Obviamente, si un filósofo social habla, ¿qué va a decir? Va a estar en contra del individualismo, porque es un filósofo social, y lo que él busca es prevalecer las relaciones sociales para que una cultura pueda avanzar en tecnología, ¿no? Acá dice concepción de filósofos sociales, no filósofos individualistas. Aquí sí Mill es un filósofo individualista. Respecto al individualismo. Evaluación de los pros y los contras del individualismo. A ver, estamos hablando como una teoría filosófica el individualismo. ¿Con qué comenzaríamos, chicos? Mira, acá habla de la concepción de los filósofos sociales acerca del individualismo. Y aquí dicen que es insostenible. Hacen una evaluación, dice, cuáles serían los beneficios que es pro y los perjuicios del individualismo. Y luego de hacer este balance, deciden que tiene un carácter insostenible. No se puede negar la realidad de las relaciones sociales, no se puede negar que el hombre es un ser social, racional y social. Y acá nos habla de un representante del individualismo. ¿Con cuál creen que comenzaríamos? ¿La 3? Claro, la concepción, en este caso, de los filósofos sociales. Luego, es como el concepto, ¿no? ¿Qué dice el filósofo social acerca del individualismo? ¿Qué más?
¿Con qué continuaría la secuencia? La 1. ¿Primero evaluamos o primero decimos que ya es insostenible el individualismo? ¿Qué opinan? ¿Primero evaluamos cuáles son los beneficios pro y los contra del individualismo o directo decimos que es insostenible? La ¿Qué 4 hacemos mismo. primero? Claro, primero evaluamos. Estos filósofos sociales van a hacer una evaluación de los pro y los contra que tiene el individualismo y finalmente ellos deciden que es insostenible, porque no se puede negar la realidad de las relaciones sociales. Y por último, bueno, ya hablaremos de un representante del individualismo, ¿no? En la 2. En realidad lo que busca acá es, la idea del autor es tratar de dar a entender que el individualismo es una postura insostenible. Y al final seguramente ya él dará su versión, ¿no? De qué es para él el individualismo. La razón y sus ojos. Dice, la razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. O sea, la razón es aquello que nos dice si estamos actuando bien o mal. Por eso dice valorar la bondad o no. O somos bondadosos o somos malos, ¿no? En nuestro accionar, nuestra actitud. 2. Si nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente. Acá dice que no sirve la inteligencia si no le ponemos objetividad. Hay dos entes para poder actuar bien, dice la inteligencia y la objetividad. Estas dos deben estar presentes en toda acción, todo accionar nuestro. Es decir, no solamente guiarnos de lo que debe ser, sino también de la objetividad, de la parte social, ¿no? Los ojos de la razón, acá nos hablan de la razón, y el título justo es la razón y sus ojos, o sea, es como decir sus partes primordiales o principales, ¿no? Los ojos de la razón están conformados, acá nos dice de qué está conformada la razón, por la objetividad y la inteligencia, sin los cuales se presta al absurdo, ¿no? Objetividad, ¿qué significa? Hacer las cosas acorde a lo real, ¿no? No a un deseo, sino acorde a lo que se debe hacer. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiado solo por patrones del presente, llegaremos a conclusiones erróneas. O sea, acá nos da a entender que tenemos que hacer un estudio holístico de un suceso histórico, es decir, ver las causas, ver su origen, ver su pasado, por qué sucedió, por ejemplo, la guerra de los 100 años, por qué sucedió la Revolución Francesa, qué hecho histórico motivó, cuáles fueron las causales. Eso nos da a entender que todo hecho social no sirve de nada si solo lo analizas con la inteligencia, sino también con la objetividad. Muy bien, pasó la Revolución Rusa, pero ¿por qué pasó? O sea, ir a la objetividad y comprender el contexto social. Este es un ejemplo de por qué es importante combinar la inteligencia y la objetividad en todo acto de raciocinio, de razonamiento. A ver, chicos, ¿dónde nos presentan el concepto de lo que es la razón y sus partes? ¿Dónde está eso? Recuerda que siempre comenzamos con el concepto, la estructura, ¿no? Luego vamos al concepto y luego de repente a la estructura o viceversa. ¿Dónde está el concepto de razón? Y luego iríamos a su estructura. Primero su concepto, ¿no? Su concepto y luego de por qué está formado la razón. La 3. Claro, la 3, ahí nos dice, acá nos dice la estructura, pero ¿dónde está el concepto de lo que es la razón? La 1. La 1, dice la razón es la actividad intelectual, concepto. Luego del concepto de las partes. ¿Por qué está conformada la razón? ¿Dónde está esa oración donde dice la estructura de la razón? La 3. Claro, está conformada. Luego, un ejemplo, dice acá, ¿no? Está conformado por objetividad e inteligencia. Luego nos ponen un ejemplo. Si nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y no la objetividad, estamos actuando mal. Por ejemplo, cuando estudiamos un hecho histórico, otro ejemplo ya específico, ¿no? Cuando estudiamos un hecho histórico y solamente nos basamos en el concepto del presente, que trajo consecuencias nefastas, pero no vamos al objetivo, a entender esas personas por qué se rebelaron contra el zar ruso, por qué Lenin organizó esta revolución rusa, o por qué los franceses de la plebe fueron en contra del despotismo ilustrado. Tenemos que entender esas razones. Entonces acá ya ponemos un ejemplo específico. Muy bien. Agricultura ya lo hemos hecho. Como les digo, chicos, lo que tenemos que hacer cuando tenemos estos textos es primero nosotros ordenar y recién buscar la clave. No al revés, no buscar la clave y recién ver a ver si me liga o no. No, primero tenemos que ordenar de acuerdo a nuestra lectura. A ver, Ollantay es un texto de literatura, ¿verdad? Muchos de ustedes habrán leído sus primeros años la obra de Ollantay. Es un drama. ¿Recuerdan de qué habla el drama? Cómo Ollantay se enamora de Cusicuyur, la hija del Inca Pachacútec. Pero pues no le era permitido este amor porque él era un Hatun Runa de la plebe, aunque realmente era un militar mano derecha del Inca, ¿no? Pero no dejaba de ser de sangre, ¿no? De sangre de la plebe. Sin embargo, Cusicuyur era la hija de un noble, pues del Inca, ¿no? De la autoridad máxima del incanato. Y
Pues Ollantay se atrevió a pedirle la mano a Pachacútec de su hija, y Pachacútec la rechazó, obviamente. Esto Ollantay decide vengarse, y pues le empieza a quitar muchos de sus imperios, ¿no? Incluso de ahí construye el Ollantaytambo famoso que todos conocemos. Pero le tendieron una trampa. Rumiñahui, que era su contendor, ¿no? Porque estaba muy envidioso de que Ollantay era la mano derecha de, en este caso, pues, del Ilha Pachacútec, y Rumiñahui le va a tender una trampa. Va a la fortaleza del Ollantaytambo, donde estaba Ollantay, triste porque le habían alejado de su Sicuyur, su lucero del día y de la noche, como él le llamaba, y le dice: ¿sabes qué? El malvado Inca Pachacútec me ha botado del imperio porque yo no logro batallar como tú ante los chancas. Mira, me ha golpeado, me ha ajado mi ropaje y me ha expulsado de Tahuantinsuyo, le dice. Ollantay no puede creer lo malvado que puede ser Pachacútec y le da posada y empiezan a celebrar esta alianza. Incluso Rumiñahui le hace creer que se pueden unir militarmente hablando para ir en contra de Pachacútec y quitarle todos sus imperios, ¿no? Todos sus suyos. Y Rumiñahui le hace beber, ¿no? Le hace beber, le hace creer que son amigos. Sin embargo, así como el caballo de Troya, ¿no? En la Odisea. Y cuando ya estaba muy bebido, muy embriagado Ollantay, lo esposa y lo lleva como, ¿no? Como preso ante Pachacútec. O sea, le había engañado, le había tenido una trampa, ¿no? Y pues ahí Rumiñahui muestra cómo es de astuto, ¿no? Muestra la astucia para poder engañar con esta estrategia un poco, ¿no? Cobarde a Ollantay. Pero logró su objetivo. Al final, Pachacútec muere, ya estaba mayor, y le sucede su hijo Tupac Inca Yupanqui. No sabía que Pachacútec había encerrado a Cusicuyur en un calabozo, que no quería que se case con Ollantay. Él pensaba que ellos no habían consumado su amor. Sin embargo, en el calabozo solo Mamataca y Coguaranca sabían que ella había tenido un hijito con Ollantay, se llamaba Imazumac. Después, cuando lo lleva preso, ya no estaba Pachacútec, ya había muerto, estaba Tupac Inca Yupanqui. Justo cuando lo van a decapitar a Ollantay, aparece la voz de una niñita, ¿no? Que lloraba y decía: por favor, no, Taita Pachacútec, ayúdame porque hay una mujer que está llorando. La niñita había crecido ahí como si fuera una empleadita, como si fuera la hija de la empleada. Nunca le habían dicho que era la princesa, la hija de la princesa, ¿no? Nunca le habían dicho. Cuando van, y esta niña interrumpe justo la escena donde van a decapitar a Ollantay, van al calabozo y le dice: Taita Inca Yupanqui, por favor, ayúdame. Hay una mujer que llora y llora y llora. Era Cusicuyur, ¿no? Que había escuchado la voz de Ollantay y estaba llorando despavoridamente, recordando, ¿no? Todo ese amor que ellos habían tenido, ese amor febril, ¿no? Era prohibido para ellos, ¿no? Entonces va, y obviamente era la misma, ¿no? Van a la escena, lo llevan esposado a Ollantay para que no se escape, y van todos a la escena del calabozo. Y no sabía que ahí estaba escondida una mujer. Prácticamente Tupac Inca Yupanqui, jamás su padre Pachacútec le dijo que había encerrado ya a su hermana. El padre le hizo creer que se suicidó, le hizo creer que se suicidó en el mar, que se fue porque estaba obsesionada por el amor de Ollantay. Y por eso más bien Tupac Inca Yupanqui odiaba a Ollantay, porque consideraba el autor, o lo consideraba el causante de la muerte de su hermana. No sabía. Yo, sorpresa, cuando vieron esto, obviamente la nodriza, ¿no? La empleada le dijo la verdad: sí, ¿no? Tu padre me ordenó que haga esto, yo la cuidé y le daba comida, ¿no? Y esta niña que ves acá es tu sobrina. Y pues Tupac Inca Yupanqui no soportó, ¿no? Cayó en lágrimas de ver la ternura con que tenía frente a su sobrina, y que no sabía, que creyó siempre que era, ¿no? Una hija de la empleada. La abrazó mucho y perdonó, pues, ¿no? El atrevimiento de haberse enfrentado ante el Inca, le perdonó Ollantay y permitió que la familia se una. Así que la historia terminó en un final feliz, porque pueden unirse como familia, tanto Ollantay como Cusicuyur y Mazuma, que era la hijita, ¿no? Y pues ahí demuestra su nobleza Tupac Inca Yupanqui, que a diferencia de Pachacútec no permitió que se unan, porque pertenecían a estratos sociales diferentes, ¿no? Es como decir amor prohibido, ¿no? Porque somos de distintas sociedades, como Panta Selena, algo así. Pero acá ellos no, acá Tupac Inca Yupanqui sí mostró su nobleza. Bueno, más o menos la conté para que entiendan ya la historia. Dice: en contra la astucia de Rumiñahui y el tema de la estructura endógama. ¿Qué es la estructura endógama? Esa estructura que propone el incanato de que solamente se pueden casar aquellos que pertenecen a la misma casta social. Dice: en contra la astucia de Rumiñahui y el tema de la estructura endógama, de poder son elementos autónomos. Dice que esta obra se escribe y que este elemento de la astucia de Rumiñahui, esa estructura de clases sociales, es parte de lo que la literatura incaica propugnaba siempre, ¿no? Es un tema, o sea, la literatura clasista es un tema del incanato. 2. El drama Ollantay se escribió en la colonia, en la época de la colonia, o sea, ya cuando los españoles habían venido a invadir, ¿no? Ya cuando habían realizado la extirpación de idolatría, ya había el mestizaje y todo eso. Entonces, en esa época se escribe esta obra Ollantay, teniendo como base un texto oral de origen incaico. Pero recuerda que en el incanato aún no había escritura,
Todas las historias y la literatura se difundía de forma oral, generación en generación, era heredada, las leyendas, las historias, todas eran heredadas. 3. Por ello, en él se nota un sustrato prehispánico, dice, y también son evidentes los elementos hispánicos. Dice que el Ollantay tiene dos vertientes. Tiene una parte prehispánica donde hay temas incaicos, y tiene otra parte que es elementos hispánicos, o sea, ya de los españoles. O sea que esta obra, este drama bonito, este teatro, tiene un poco de dos. Tiene un poco de la literatura prehispánica. ¿Cuál es la parte de la literatura prehispánica? Esta de acá, la estructura endógama, el tema de que las relaciones no se pueden dar si son de diferentes clases sociales. Y también tiene elementos hispánicos. Así dice el tema del idilio, el amor. El personaje Piquichaqui. ¿Quién es Piquichaqui? Él era el gracioso de la obra, era el gracioso que siempre se burlaba de Ollantay. Siempre, 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 ¿no? Por ejemplo, Ollantay le decía, muero por mi cusicuyo, mi lucero del día y de la noche, ¿no? Mi lucero. Y eso se lo decía cuando estaban de mañana. Y Piquichaqui se burlaba de él diciendo de que espere que sea noche para que salga su lucero, ¿no? Porque de día los luceros no salen. Y siempre se burlaba y le daba pues la contra a Ollantay de todo su amor febril que él sentía por su amado cusicuyo. Dice que el tema del idilio, el personaje de Piquichaqui, que es el gracioso de la obra, el confidente, el mejor amigo de Ollantay, Piquichaqui, y la composición métrica, o sea, la estructura, porque Ollantay está escrita en verso, son inherentes a la literatura española. O sea, dice que el tema del amor idílico, el tema del gracioso de la obra en el teatro de este drama Ollantay, y la composición métrica tienen la herencia de la literatura española de la colonia. Pero los temas de la estructura endógama, es decir, de las clases sociales, de los estratos sociales, el tema de la estratega Rumiñahui son elementos autónomos, o sea, son incaicos. Dice que el drama Ollantay se escribe en esta época y tiene como base un texto oral. Dice, por ello se nota un sustrato prehispánico y también elementos hispánicos. ¿Qué es la colonia, chicos? La colonia ya es cuando los españoles nos invaden, nos influencian con sus costumbres, su lenguaje, su ideología, su idioma, pero también hay cierta base incaica, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita seguimos hablando español, pero muchos de nuestros padres, como la mía, siguen hablando aymara. Quizá muchos de los abuelos de ustedes siguen hablando el quechua. Entonces, por más que ellos hayan impuesto un idioma que sea el español, el autóctono sigue, ¿no? Sigue. O muchas veces, por ejemplo, nuestros padres, ustedes lo habrán escuchado conversar, ¿no? Hay partes que hablan en español y partes en aymara o en quechua, ¿no? O en otro idioma que es su lengua madre. ¿Con qué oración comenzamos a describir acerca del Ollantay? ¿Dónde se originó? ¿Qué influencias tuvo? Y luego tenemos que hablar cuál es la característica de la influencia hispana y cuál es la característica de la influencia incaica. ¿Dónde está la oración que nos presenta al drama Ollantay y su origen? El 2, muy bien. La oración 2 nos presenta el drama Ollantay. ¿Cuál fue su origen? Que fue un texto oral que se difundió de generación en generación. Como sucedió en la colonia, por eso que, ¿dónde está la oración donde nos dice que tuvo influencia de dos culturas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La 3, La 3 dice, por ello, como esta es una obra de la colonia, por ello se ve una parte prehispánica, o sea, del incanato, y otra parte hispánica. La 3. Ya dice. Entonces, ¿dónde vemos la parte? ¿Cuál va primero? A ver. ¿La 4 o la 1? ¿Cuál iría primero? Mira que en contra va en oposición de otra idea. Ese en contra va en oposición de una idea anterior. ¿Cuál sería esa idea anterior? la 1. Y ya primero la 4. Dice, así el tema del idilio es español. En contra a esta influencia española tenemos a Rumiñahui y el estructura endógama, que es un elemento autónomo o incaico. ¿Ya? Muy bien. A ver, tenemos aquí el texto de Einstein y la teoría de la relatividad. Einstein planteaba en su teoría que las descripciones del espacio y del tiempo son relativas. Esa era en este caso, pues su propuesta de él como científico. La teoría de la relatividad fue bosquejada en el año 1905 y cuestionaba a la física de Newton, que habla de la ley de la gravedad. Arthur Eddington, astrónomo británico, comprueba que sirve, ¿no? Que sí funciona la teoría de ¿quién? De Einstein en este caso.
El joven Einstein hacia 1900, nos está hablando un poco de la biografía de Einstein antes de que cree la teoría de la relatividad, que era un empleado de la oficina de Suiza de patentes. ¿Con cuál comenzamos? Comenzamos presentando, ¿no?, al autor de la teoría de la relatividad, que es Einstein. ¿Qué oración lo presenta? La 4. Luego de presentar a Einstein, ¿qué hacemos? ¿Presentamos qué cosa? ¿Qué dicen? Claro, planteaba en su teoría que las descripciones del espacio y el tiempo son relativas, dice, ¿no? Pero ¿qué decimos primero? ¿Describimos a la teoría de la relatividad o primero decimos cuándo se creó? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se creó? En 1905. Luego de que se crea en 1905, ahí ya recién hablamos de qué trata la teoría. Ahí ya trata de que no hay relación bionívoca entre espacio y tiempo. Son relativos, no son exactos. La 1. Luego, ¿qué sigue? La 3, ¿no? Arthur Eddington y dijo además que era válida, comprobó que era correcta esa teoría de que el tiempo y el espacio son relativos y no son exactos. Muy bien. La erupción de un volcán. A las 9 de la noche comenzaron los primeros fenómenos luminosos. O sea, el fuego, ¿no?, que botaba el volcán. Al día siguiente, dice, las entrañas de la tierra arrojaban piedras, lava y cenizas en medio de temblores y estallidos. 3. El volcán alcanzó una altura de 440 metros de altura. ¡Wow! Miren este desastre. Sobre la llanura donde se originó. 4. A las 5 de la tarde del 20 de febrero de 1973 se abrió una grieta en el monte Tanataco, en México. Bueno, acá esta grieta significa que fue el origen del volcán. ¿Dónde se sucedió? ¿A qué hora dice, no? Cientos de familias campesinas emigraron porque las cenizas habían vuelto estériles de la tierra. O sea, quienes vivían a sus alrededores y seguramente tenían una economía de autosubsistencia, es decir, comían de lo que cosechaban, tuvieron que exiliarse, irse. ¿Por qué? Porque como empezaron a botar cenizas, dice acá, estas cenizas hacían estériles sus tierras y tuvieron que irse, ¿no? Es como la consecuencia del volcán, así como que 2 y 5 irían al final. ¿Con cuál comenzamos? ¿Dónde se origina el volcán? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué posición fue el volcán? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la oración donde está el origen del volcán? ¿A qué hora se produjo y en qué terremoto? Te dicen que el epicentro fue en tal lugar, a tal lugar, a tal hora, ¿no? ¿Dónde describe esta oración donde está el origen del fenómeno meteorológico? ¿Dónde está? La número 4. Número 4, muy bien. El volcán a esa hora, ese año, en ese lugar, pasó. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Claro, el alcance del volcán fue enorme, gigantesco. Tuvo 440 metros de altura donde se originó. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué pasó luego? La 1. Comenzaron fenómenos luminosos producto de esta altura que tuvo alcance este volcán. Luego dice, al día siguiente, después ya de expulsar su fuego, este volcán, dice, la tierra que arrojaba, las consecuencias de esta destrucción, ¿no?, que son las piedras, la lava, las cenizas de todo este fuego en cual explosionó el volcán. Entonces quedó las cenizas, dice, ¿no?, los estragos. Como consecuencia de estas cenizas, las tierras de los campesinos de la zona se volvieron inservibles y por eso tuvieron que escaparse. ¿Ven, chicos? Solo leyendo 2 o 3 veces el texto ustedes van a poder reconocer el orden. Aquí en su tarea, chicos, lo único que tienen que hacer es tapar sus claves, tapen, no hagan trampa ya, tapan sus claves y ustedes solitos lean las oraciones 2 o 3 veces, relaciónenlo mucho con el título, que es la idea central que el autor quiere transmitir, y ordenen sus ideas. Cuando ustedes tengan una clave como la que ustedes me han dado acá, porque ustedes me han dado estas claves, ahí van a conseguir la respuesta, va a estar en una de las alternativas, pero no hagan al revés, no intenten probar cuál es. Ustedes razonen y creen una secuencia lógica, coherente, entre las oraciones del texto, y recién buscan la clave. Igualmente aquí, igualmente aquí. He dejado poquitas oraciones y también poquita tarea, porque quiero que me des tu título de tu obra y vayas practicando tu obra. Recuerda que para el miércoles todos deben estar preparados para exponer. Recuerden que la exposición lo puedes hacer con un papelote, con una diapositiva,
diapositiva, con una infografía, con imágenes, con figuras como tú gustes. Si quieres te puedes disfrazar con algún material que tengas. Por ejemplo, si eres el Quijote, te puedes poner el casco que es, no sé, puedes agarrar una olla de metal de tu mamá y lo puedes forrar de casco, ¿no? Podrías agarrar, por ejemplo, no sé, un cucharón largo y forrarlo de espada. Si vas a, por ejemplo, exponer el Ollantay, quieres exponer el Ollantay, podrías hacerte tu mascaipache que tenía todo Inca, ¿no? La parte en la cual tú vas a hacer el diálogo del réclame, en la cual tú vas a asumir el rol del autor, de uno de los personajes, ahí es donde tú tienes que utilizar algún material que se relacione con la obra, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de la exposición? No todos me han hecho llegar sus temas, ¿ya? Espero que entre hoy y mañana me hagan llegar qué títulos han elegido para su exposición. Recuerden que la hojita sí la tienen que presentar antes del día miércoles, porque esa hojita es como la ficha que yo les hago, va a ser compartida con todos ustedes. Por ejemplo, si Camila me hace una ficha de la metamorfosis, esta ficha bonita que me haga Camila, que tiene que tener este logo que siempre les doy, este logo, y acá pone la metamorfosis, y empiezas a poner autor, género, obra, especie, el argumento, lo copias y pegas, pongan al costadito dibujitos o imágenes de la metamorfosis, es que esa obra han elegido. Así como yo ayer les di El gato negro, La casa Hush, El corazón del ator, les puse imágenes de los libros, de las obras de Poe, igual pueden poner un poco de imagen visográfica para que sea más llamativo y más motivador. ¿Alguna pregunta respecto de su exposición? Mami. Ya, muy bien. Voy a tomarle la asistencia un ratito y terminamos, ¿ya? Está fácil la tarea, solo es para marcar, pero sí el tiempo que van a tomar es en razonar y en leer varias veces el texto, ¿ya? Un ratito. Ya, chicos. Muy bien, gracias por participar, lo han hecho muy bien. Espero tengan un bonito fin de semana, estudien para su exposición. Ya, nos vemos, chicos. Chau, chau, cuídense. Sí, Miss, hasta luego. Chao, gracias, hasta luego.